Hola a todos, les doy la bienvenida al curso de Epistemología del Doctorado en Desarrollo Sustentable e Integración. En este curso particularmente vamos a hacer foco de la historia y los orígenes y particularmente de las diferentes corrientes y doctrinas de la teoría del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de ciencia, tenemos que remontarnos a Platón, donde el gran filósofo Platón decía que todo conocimiento científico tiene que reunir tres grandes requisitos: la creencia, la verdad y la prueba. Actualmente esto no es así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la evolución, en la generación, en la validación y en la justificación del conocimiento científico, necesariamente no debe cumplirse cada una de estas condiciones. El investigador sucede muchísimas veces que a veces no cree en las acciones que está haciendo. Justamente puede suceder que generando una investigación en base a una temática, por un error en el diseño de experimentos o por el uso de insumos, genera un conocimiento totalmente distinto a lo buscado. Después, con respecto a la verdad, también suena muy arrogante decir que todo conocimiento tiene que ser verdadero, ¿sí? A lo largo de la historia, justamente uno de los epistemólogos más famosos, Karl Popper, él decía que la ciencia tenía que generar explicaciones sobre la posibilidad de no refutar una hipótesis. Entonces decía, la hipótesis ha mostrado su temple. Esto lo que quiere decir es que existe una debilidad entre validar conocimiento y corroborar conocimiento. Nosotros cuando hablamos de una corroboración decimos que no hemos probado su falsedad, que no significa lo mismo a decir que hemos probado su verdad. Entonces, digamos, con esta visión moderna de la teoría del conocimiento, decimos que la ciencia no es más que un conjunto de conjeturas, de premisas, un conocimiento llamado provisorio. Con respecto a la prueba, también decimos que puede haber conocimiento sin prueba, y esto se remonta particularmente a las disciplinas que particularmente usan a los llamados entes ideales. Cuando hablamos de la física cuántica, cuando hablamos de algunas leyes y propiedades de la física mecánica, nosotros podemos conjeturar, elaborar hipótesis, generar un andamiaje teórico consistente sin lograr la prueba empírica. Entonces decimos, ¿pueden haber muchos métodos científicos o hay uno solo? Bueno, esto también divide en varias corrientes, porque podemos decir que una de las corrientes, como ya vamos a ver durante el curso, propone de que existe un solo camino, un solo método científico, que particularmente consistía en el positivismo, ¿sí? Pero después, cuando fueron surgiendo nuevas doctrinas y nuevos espacios de debate, y particularmente en el siglo XX, ya se está hablando de una pluralidad metodológica, de generar una concepción sistémica plural y de diversidad. Cuando hablamos de las disciplinas y las teorías científicas, esto no es bueno porque de alguna manera decimos que la teoría moderna del conocimiento ya pretende que se divida por problemas básicos. Entonces decimos, ¿cómo
abordar un cierto problema puede depender de diversas disciplinas o diversos recortes respecto a marcos epistemológicos distintos. Entonces, esto también nos conduce a la idea de la multidisciplinariedad y el doctorado en desarrollo y este concepto de desarrollo sustentable está basado particularmente en la multidisciplinariedad. Entonces, hablar de disciplinas como compartimentos estancos, digamos, no es lo más óptimo actualmente, sino que es utilizar los instrumentos de la disciplina para el abordaje de los fenómenos. Con respecto a la teoría científica, podemos decir que se trata de una unidad de análisis en el cual la epistemología, como dijimos que es el estudio de la teoría del conocimiento, lo que basa es estudiar qué es el conocer, qué es el saber, cuáles son las fuentes del conocimiento, cómo se valida conocimiento, quién es el que conoce, ¿es posible lograr un conocimiento? Y la teoría científica forma parte de una de las unidades de análisis de la epistemología. Con respecto al lenguaje y a la verdad, también podemos, digamos, decir, como hablaba Platón, que el concepto de verdad o falsedad se aplican a enunciados y no a términos. Por lo que durante el curso también nosotros vamos a hablar sobre qué son los enunciados, cómo se clasifican los enunciados, cómo se clasifican los términos que componen a los enunciados. Pero también es conveniente también decir que una teoría científica puede expresar conocimiento y su verdad no estar lo suficientemente probada. También durante el curso vamos a hablar sobre las diferentes doctrinas de conocimiento en el cual genera las condiciones para que una teoría científica sea considerada probada. Con respecto al uso de la verdad, como habíamos dicho, entre una de las condiciones del conocimiento que hablaba Platón tenía que ver con la verdad. La verdad presenta tres grandes acepciones. Una de ellas es la correspondencia entre lo que cree el investigador, entre nuestras creencias y lo que ocurre en la vida real. Otra acepción tiene que ver con la prueba. Decimos, esto es verdad cuando se ha probado. Y una tercera acepción está relacionada puramente con la creencia, que es cuando decimos, por ejemplo, esta es tu verdad y yo tengo otra verdad. Ahora bien, en epistemología, en teoría del conocimiento, nosotros utilizamos la noción aristotélica sobre verdad, en el cual Aristóteles nos dice que algo es verdadero cuando existe correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Y es allí donde ya comienzan a construirse los primeros cimientos de uno de los principales temas que vamos a ver durante el curso, que es a qué llamamos zona teórica y a qué llamamos base empírica. Ya como hablaba este gran filósofo, esta correspondencia entre el pensamiento y la realidad nos está acercando a lo que actualmente se dice que algo es verdadero si existen puntos de contacto entre lo que vamos a llamar la zona teórica, compuesta por elementos teóricos, entes ideales, y la base empírica, que es todo aquello que se puede observar y medir por nuestros sentidos. Y por último, con respecto a la clasificación de la ciencia, es conveniente decir de que la noción aristotélica hablaba de que toda ciencia involucra a los hechos, es decir, que la ciencia tiene una vinculación directa con el conocimiento de los hechos. Y es allí donde el foco, el objeto de estudio está sobre el hecho empírico.
Entonces, a ese conjunto de disciplinas en el cual la base empírica es el principal factor condicionante, vamos a hablar de ciencias fácticas. Y excluyendo a la matemática y a la lógica, entre otras ciencias, que justamente hay un predominio de los entes ideales, es lo que nosotros vamos a hablar de las ciencias formales. Entonces, estos hechos, dijimos de ciencia de hechos, está justamente basado en lo que nosotros vamos a hablar después, en hechos singulares y hechos generales. Y la ciencia pretende justamente siempre tratar a los hechos generales, porque ya vamos a hablar sobre cómo se clasifican los hechos en singulares y generales y cómo el lenguaje intenta adaptarse a este tipo de hechos, porque todo conocimiento científico se tiene que difundir y tiene que utilizar un cierto dominio de lenguaje. Entonces, claramente vamos a empezar a distinguir entre las generalizaciones de hechos, entre los enunciados, entre los eventos singulares y los términos y demás cuestiones que hacen al desarrollo de la epistemología.